un solvente puede disolver una sustancia en diferentes proporciones. Esto se refleja en la descripción que los químicos hacen habitualmente como sustancias muy solubles, poco solubles o insolubles, en términos cualitativos y relativos de acuerdo a la proporción que admite la solución. Cuando una sustancia es insoluble, precipita separándose de la solución y depositándose en el fondo del recipiente que la contiene. ¿Cómo podemos predecir la formación de un precipitado cuando se añade una sustancia a una solución o cuando se mezclan dos disoluciones? Esto depende de la solubilidad de la sustancia, que se define como la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una cantidad determinada de solvente a una temperatura específica. A partir de la solubilidad se puede clasificar las soluciones de acuerdo a su concentración. Una solución será no saturada cuando la concentración de soluto es menor que su solubilidad, es decir, la máxima concentración de ese soluto que admite el solvente. Este, en general, es agua. Una solución está saturada cuando la cantidad de soluto es equivalente a su solubilidad. En este momento, el solvente o la solución no admite más agregado de soluto y cualquier exceso provocará la separación del mismo y precipitará en el fondo del recipiente. Luego, si una solución tiene dos fases, la sólida será soluto en exceso y la líquida será una solución saturada. Finalmente, hay algunas soluciones que pueden tener más soluto que su solubilidad a una determinada temperatura. Esto puede ocurrir cuando se agrega cuidadosamente soluto en exceso al solvente y así se logra la sobresaturación. O también cuando se enfría una solución disminuyendo su solubilidad. Es decir, en general la solubilidad disminuye con la temperatura. Al enfriar baja la solubilidad y el exceso de soluto a esa temperatura estaría marcando la sobresaturación. Sin embargo, hay que destacar que una solución sobresaturada está en un equilibrio inestable y cualquier perturbación como una partícula de soluto en exceso o de polvo puede generar la precipitación o la cristalización de el soluto en la solución. Esta imagen es un acercamiento empleado a nivel micro para observar el crecimiento de un cristal de acetato de sodio. Se observa una precipitación por efecto de enfriamiento. Inicialmente se tiene acetato de sodio disuelto a 22 grados Celsius. Al enfriar aproximadamente a 19 grados, disminuye la solubilidad, pero no se ve una formación de cristales sólidos. Pero la solución está sobresaturada con un equilibrio inestable que se va a interrumpir al perturbar la solución con el agregado de unos pequeños cristales que actúan como centro de formación de cristales sólidos. En este caso, el proceso está acompañado por una liberación de energía que se va a manifestar con un aumento pronunciado de la temperatura. La cristalización finaliza con una temperatura de 50 grados Celsius aproximadamente. En esta última experiencia, se repite la cristalización en un tubo de ensayo más grande para ver con mayor claridad el fenómeno de inestabilidad de una solución sobresaturada de acetato de sodio y el crecimiento relativo de los cristales de acetato. Se dice que una sustancia es soluble
si se disuelve de manera visible en una cantidad suficiente cuando se agrega el agua. Si no es así, la sustancia se describe como ligeramente soluble o insoluble. Aunque todos los compuestos iónicos son electrolitos fuertes, no todos tienen la misma solubilidad. En la tabla de solubilidad se clasifican algunos compuestos iónicos como solubles o insolubles. Sin embargo, conviene recordar que aún los compuestos insolubles se disuelven en cierto grado. La tabla de solubilidad es una guía que permite predecir en forma aproximada si una sustancia iónica tiene una alta o baja solubilidad en el agua. Esta es una tabla de solubilidades. Está dividida en compuestos solubles e insolubles o ligeramente solubles, y a la derecha están las excepciones. Si un compuesto iónico contiene un metal del grupo alcalino o grupo 1 de la tabla periódica, serán solubles sin excepción. Lo mismo se observa en nitratos, bicarbonatos y cloratos. Los halogenuros y sulfatos también son solubles, pero si están unidos a cationes descritos en las excepciones, estos serán insolubles. Los compuestos insolubles son los carbonatos, fosfatos, cromatos, sulfuros e hidróxidos, salvo que contengan iones descritos en las excepciones. En este caso serían solubles. Se verá un ejemplo de uso de la tabla de solubilidades para determinar si un compuesto iónico es soluble o no. Supongamos que querés saber si el sulfuro de cadmio es soluble o no. Se puede ver que en la tabla de solubilidades los sulfuros están agrupados en los compuestos insolubles. Y además, el cadmio es un catión que no es alcalino. Luego, no forma parte de las excepciones. Por lo tanto, se puede predecir que el sulfuro de cadmio no es soluble en agua y precipitará separándose del agua tal como se muestra en la figura, formándose un precipitado de sulfuro de cadmio y quedando en la fase líquida sobrenadante una solución saturada pero de muy baja concentración de sulfuro. Otra pregunta que se puede hacer es si es soluble el carbonato de sodio. Recurriendo a la tabla, se ve que los carbonatos son insolubles, pero como el sodio es un elemento alcalino, la respuesta es sí porque forma parte de las excepciones. El carbonato de sodio en el agua se separa por efecto de la hidratación y químicamente se describe a través de una ecuación iónica. Cada mol de carbonato de sodio se disocia en 2 moles de catión de sodio y 1 mol de anión carbonato. Estos iones formarán parte de la solución siempre y cuando la cantidad de soluto carbonato de sodio vertido en la solución sea menor o igual a la solubilidad. Las reacciones de precipitación es un tipo común de reacción en medio acuoso que tiene como resultado la formación de un precipitado. Toda sustancia denominada electrolito que puede disolverse en agua y disociarse o ionizarse en cationes o aniones puede generar una reacción de precipitación. En general, estas sustancias son sales iónicas, hidróxidos o ácidos. Si se toma el ejemplo del nitrato de plomo 2 disuelto en agua y se le agrega una solución de iodur de potasio, se obtiene un precipitado de iodur de plomo 2. La reacción estequiométrica se denomina ecuación molecular, porque se describe como si todos los componentes fuesen moléculas o entidades completas,
y sirve para relacionar las moles de reactivo con las de producto. En la ecuación molecular, cada mol de nitrato de plomo 2 reacciona con 2 moles de yoduro de potasio para dar 1 mol de yoduro de plomo 2 y 2 moles de yoduro de potasio. Como el yoduro de plomo es insoluble, como puede verificarse en la tabla de solubilidades, este se separa de la solución formando un precipitado sólido que va a depositarse en el fondo de la solución. Una ecuación molecular es útil porque aclara la identidad de los reactivos. Si quisiéramos llevar a cabo esta reacción en el laboratorio, la ecuación molecular es lo que deberíamos utilizar. Sin embargo, una ecuación molecular no describe con exactitud lo que en realidad está sucediendo en la disolución. Para reflejar el fenómeno químico con mayor aproximación se utiliza la ecuación iónica. En esta se muestran cómo se separan las distintas especies disueltas en agua en forma de iones libres. El nitrato de plomo se disocia en plomo 2 y 2 aniones nitrato, y luego el yoduro de potasio también se separa en sus iones respectivos. Luego, el catión plomo 2 y el anión ioduro se juntan y precipitan al formar un sólido de yoduro de plomo 2, y solo predice la tabla de solubilidades. Es así que el catión potasio y el anión nitrato quedan en solución. Estos últimos figuran a ambos lados de la ecuación. Luego se consideran que no forman parte de la reacción global y por eso se los denominan iones espectadores y se acostumbra a tacharlo como si fuese una ecuación matemática. Resumiendo, el catión plomo se une a los aniones ioduro y forma yoduro de plomo, que precipita de la solución. Y los espectadores, como el nitrato y el potasio, son tachados a ambos lados de la ecuación. Para entender mejor la reacción química en una solución acuosa, se recurre a la siguiente representación gráfica. El proceso comienza con la solvatación y disociación de ambas sales en el agua. De inmediato se produce una interacción entre los iones plomos y el yoduro, y forma una sal yoduro de plomo que se separa de la solución. Una fase sólida es el precipitado y queda una fase líquida con los iones espectadores, que son el nitrato y el potasio. Finalmente, el proceso se resume con la ecuación iónica neta, donde intervienen iones que realmente participan en la reacción. Es decir, el catión plomo y el anión yoduro para formar el sólido yoduro de plomo. Los siguientes 4 pasos resumen el procedimiento para escribir ecuaciones iónicas y ecuaciones iónicas netas. Primero, escribir una ecuación molecular balanceada para la reacción completa y, con la tabla de solubilidad, decidir los compuestos solubles y no solubles que formarán el precipitado. Segundo, escribir la ecuación iónica de la reacción. El compuesto que no aparece como precipitado debe presentarse como iones libres. Tercero, identificar y cancelar los iones espectadores en ambos lados de la ecuación para luego escribir la ecuación iónica neta de la reacción. Cuarto, verificar que las cargas y el número de átomos estén balanceados en todas las ecuaciones desarrolladas. A continuación se presenta un ejemplo final de reacciones de precipitación. Predecir el precipitado que se forma al mezclar una disolución de nitrato de aluminio con una disolución de hidróxido de sodio. Escribir la ecuación neta para la reacción. Bueno, para resolver este ejercicio
vamos a partir de la ecuación molecular. La ecuación molecular parte de dos productos solubles en agua, que son el nitrato de aluminio y el hidróxido de sodio. Entonces lo podemos escribir. Si observamos, podemos encontrar una parte positiva, es decir, el aluminio. Fíjense que hay 3. Este 3 se caracteriza porque el aluminio tiene 3 cargas positivas y el nitrato tiene una negativa, entonces están compensadas. Esta es la parte positiva y esta es la parte negativa. Y acá pasa exactamente lo mismo. El sodio tiene un estado de oxidación positivo y este anión tiene una carga negativa. Entonces, la parte positiva del aluminio va a desplazar a la parte negativa, o se va a unir con la parte negativa del otro compuesto. Este es el primer desplazamiento. A su vez, el sodio va a desplazar al anión, o la parte negativa del otro compuesto, que sería el nitrato. Y entonces lo que hacemos ahora es partir de esa combinación. Entonces, el aluminio desplaza al oxidrilo, o se combina con el oxidrilo, o el anión hidróxido. De nuevo, como acá tenemos una carga negativa y acá hay 3 positivas, entonces tenemos la necesidad de colocar 3 en la parte negativa para compensar. Y ahora vamos al revés, del sodio al nitrato. Entonces arrancamos por el sodio y lo combinamos con el nitrato. De nuevo, acá tenemos una positiva y una negativa, estarían compensados, con lo cual no hace falta agregar subíndices. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ver cuál de todos ellos es el precipitado. Para eso vamos a la tabla de solubilidad. Acá tenemos la tabla de solubilidad, la vamos a achicar y vemos que el nitrato, el aluminio no figura. El nitrato sí, el nitrato lo podemos ver como dentro de los elementos solubles. Entonces acá tenemos al nitrato. Por lo tanto, este es acuoso como era de esperar, porque ya te lo está diciendo el problema. Y el sodio, fíjense, todo lo que tenga sodio, que es un elemento alcalino, va a ser soluble. Por lo tanto, esto, como esperábamos, es también soluble y le podemos poner en solución acuosa. Bueno, acá también hay sodio, por lo tanto, y nitrato, esto es más que soluble, no hay problemas de solubilidad acá. Y entonces quedaría como el elemento insoluble sería el que vemos, el que nos queda, ese es el aluminio. Para verificar, fíjense que todos los compuestos que son hidróxidos y que tienen anión hidróxido en su composición son parte de los compuestos que denominamos insolubles, que serían entonces esto acá, y por lo tanto van a formar un sólido el cual va a precipitar. Con lo cual ya tenemos la ecuación. No hay que olvidarse de la parte de compensación atómica, es decir, los elementos hay que igualar. Entonces acá tenemos una de aluminio, acá hay una de aluminio. Nitrógeno hay 3, acá hay un solo nitrógeno, por lo tanto tengo que tener 3, entonces va a haber 3 nitratos de sodio. Ahora tomamos el oxígeno, 3 por 3 son 9, y acá había, no olvidaba, acá 3 sodios, entonces acá tiene que haber 3 sodios. Ahora los oxígenos deberían compensarse, 3 por 3, 9, y 3 son 12, 3 por 3, 9, y 3 son 12. Y los hidrógenos también, 3 hidrógenos y 3 hidrógenos. Conclusión, tengo la ecuación balanceada.
estamos en condiciones de pasar a la ecuación iónica. Para eso, ahora ya no necesito la tabla, la voy a eliminar. La ecuación iónica es poner de manifiesto todos los iones libres en solución. Empezamos como el aluminio, el nitrato de aluminio es acuoso, se va a separar en sus iones. El aluminio 3, con 3 cargas positivas, que va a estar disuelto en agua, más 3 de aniones nitrato, o sea, por cada una molécula de nitrato de aluminio tenemos 3 moléculas entre comillas, porque es un compuesto iónico, ya lo sabemos, tenemos 3 de nitrato, también disueltos en agua. Y ahora vamos al otro compuesto. Cada fórmula de hidróxido de sodio nos genera un sodio y un oxidrilo, pero como hay 3, serían 3 cationes sodios que van a estar disueltos en agua, inicialmente disueltos, y vamos a tener 3 aniones hidróxidos u oxidrilos, como antiguamente se los denominaba. Vamos a la parte del producto. El producto es aluminio con 3 hidróxidos, aniones hidróxidos. Entonces aluminio OH3. Esto es un sólido y no va a disolverse, por lo tanto no va a haber iones libres, con lo cual la ecuación queda tal cual. Y acá de nuevo, como es un compuesto soluble, se va a separar en sus iones liberándolos. Entonces libera 3 sodios y, es decir, cada fórmula libera un sodio y un nitrato, pero como hay 3, serían 3 sodios y 3 nitratos. Entonces 3 sodios lo vamos a poner acuoso más 3 nitratos negativos. Controlamos el balanceo. Aluminio hay 1. 3 de nitrógeno, 3 de nitrógeno. 3 sodios, 3 sodios, y ahora vamos por los oxígenos. 3 por 3 son 9 y 3 son 12. 3 por 3 son 9 y 3 son 12. Los hidrógenos también deberían estar compensados. 3 hidrógenos y 3 hidrógenos, con lo cual el balanceo está bien. Vamos al balance de cargas. Bueno, acá tengo 3 cargas positivas más 3 cargas negativas son 0, y le tengo que sumar 3 cargas positivas del sodio y le tengo que sumar 3 cargas negativas de los aniones hidróxidos, con lo cual en total esto da 0. De este otro lado esto no tiene carga y esto sí, son 3 positivas acá más 3 negativas y da 0, con lo cual de ambos lados de la ecuación también está compensada la parte eléctrica. Ahora vamos a proceder a eliminar los iones espectadores. ¿Cuáles son? Bueno, acá tengo 3. El aluminio está ahora funcionando como parte del sólido, entonces queda como está. Pero este tiene 3 de nitratos y 3 de nitratos, entonces estos están disueltos, por lo cual son espectadores. Entonces lo puedo simplificar. Lo voy a simplificar con otro color. Y acá los simplifico. Y el sodio también se repite a ambos lados de la ecuación, por lo tanto es un espectador que también no forma parte de la ecuación. Ahora sí estamos en condiciones de hacer la ecuación iónica neta. Entonces vamos por la ecuación iónica neta, que es lo que nos pide el problema. Entonces la ecuación iónica neta sería aluminio, que se combina con el anión oxidrilo o hidróxido para formar hidróxido de aluminio sólido. Entonces quedaría aluminio acuoso con 3 cargas positivas
más 3 aniones de hidróxido, que te da aluminio oxidrilo 3 sólido. Y esto es lo que precipita, ¿no es cierto? Me he olvidado que también los aniones de hidróxido están libres en el agua, por lo tanto, están en solución acuosa. Ahora sí, tenemos completa la reacción iónica neta, pero tenemos que controlar la cantidad de átomos. Hay un aluminio, 3 oxígenos, y finalmente 3 hidrógenos con 3 hidrógenos. Estaríamos controlando la cantidad o el balance de masa o de átomos. Y ahora vamos a controlar las cargas. Tenemos 3 positivas del catión aluminio más 3 negativas de todos los oxidrilos, que te da 0. Y obviamente también hay carga 0. De esta manera se llega a obtener en forma clara la ecuación iónica. Así finalizamos el ejemplo y le quedaría a ustedes practicar en el campus.